Nadie imaginaba aquel día que el destino fuera a doblegarse en silencio en medio de una finca perdida en el interior. Antes de empezar, el narrador pide: si esta historia te conmueve de alguna manera, dale a me gusta, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para seguir más relatos impactantes como este. Porque lo que le sucedió a Diego aquella mañana cambió no solo el rumbo de su vida, sino también el modo en que veía el amor, el miedo y la valentía. Diego siempre creyó conocer los límites de su mundo. Se despertaba antes de que saliera el sol. El olor a café, solo mezclado con el barro húmedo de la cocina, anunciaba el comienzo de un nuevo día. Viudo a los 28, era de esos hombres de pocas palabras, acostumbrado a cargar peso sin quejarse. Trabajaba como vaquero en la finca del señor Valdemar, un hombre de muchas hectáreas y escasas gentilezas. El trabajo con el ganado era la rutina que lo mantenía en pie, incluso cuando todo dentro de él parecía disolverse en recuerdos de lo que había perdido. El viento del amanecer siempre traía el fuerte olor del corral, y para Diego aquel era el perfume de la supervivencia. Se lava el rostro con agua fría, ajusta la hebilla desgastada del cinturón y sale caminando por el patio, aún envuelto en una neblina baja. El canto de los gallos se mezcla con el mugido lejano y el tintineo metálico de los cubos. Era una sinfonía que solo él entendía, símbolo de una vida dura, pero segura. Desde 1900, que su esposa, Clara, se había marchado de repente, llevada por una fiebre que los médicos del pueblo no lograron explicar, Diego se había agarrado al trabajo para no perderse. Cuidaba solo del pequeño Lucas, de 4 años, un niño menudo y curioso, con los mismos ojos castaños de la madre. Cuando el padre salía al pasto, dejaba al niño con doña Silda, la cocinera de la finca, que trataba al chico como si fuera su nieto. A veces, Diego regresaba cubierto de polvo, y lo primero que hacía era acostarse junto a su hijo, contarle una historia inventada y rezar en voz baja para que Dios no volviera a quitarle aquello que aún quedaba. El sol ascendía rápido en aquel atardecer de octubre. El aire estaba pesado, la tierra agrietada por la sequía. El patrón andaba irritado porque el ganado estaba perdiendo peso y las órdenes venían cortas, duras, casi escupidas. Diego obedecía en silencio, sin valor para mirar mucho tiempo al hombre que lo empleaba. En esa hacienda, quien cuestionaba acababa sin un puesto, y perder el empleo significaba perder el techo, el sustento y la dignidad. Pero esa mañana todo cambió. El ruido vino de lejos, un sonido metálico, seco, diferente del crujido natural de las ramas o del chirrido de las cancelas. Diego estaba ajustando la silla de montar a un caballo cuando lo oyó. Miró alrededor, sus ojos tratando de descifrar qué era aquello. El viento trajo un olor a gasolina y hierro quemado. Montó en el caballo sin pensarlo, mucho, y siguió el sonido, el corazón latiéndole rápido sin saber por qué. El camino de tierra que cruzaba el pasto parecía interminable. El sol ya calentaba fuerte, haciendo que el aire temblara sobre el suelo. Algunos buitres circulaban en el cielo, y eso le encogió el estómago. Cuando llegó cerca, vio lo que quedaba de una camioneta blanca volcada en el terraplén, el capó abollado y humo saliendo del motor. El polvo todavía flotaba en el aire, el olor a aceite quemado y a maleza aplastada invadía el ambiente. Diego desmontó deprisa, sintiendo que le temblaban las rodillas. Gritó: ¿hay alguien ahí? La voz salió ronca, casi tragada por el viento. Ninguna respuesta. Se aproximó despacio, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando vio una mano femenina proyectada fuera de la ventanilla rota. Estaba sucia de sangre y polvo. Corrió hasta allí, forzando la puerta que no quería abrirse. Dentro, una mujer joven, inconsciente, la cabeza apoyada contra el volante.
Un corte profundo en la frente y el cabello largo, pegado por el sudor y la sangre. Diego no lo pensó 2 veces. Se quitó el pañuelo del cuello y presionó la herida. Sintió cómo el calor de la sangre se esparcía, pero mantuvo la calma. Necesitaba actuar. La joven respiraba, aunque débilmente. Murmuraba palabras sueltas, casi llorando, y él se dio cuenta de que su cuerpo temblaba. Debía tener 20 y tantos años, con un rostro fino, delicado, y ropas que desentonaban con el lugar, blusa, de seda, pulsera dorada, zapatillas limpias. Era evidente que no era de allí. Diego miró a su alrededor y no vio a nadie, ningún coche pasando. La carretera estaba desierta, rodeada de maleza y silencio. Necesitaba sacarla de allí. Levantó a la mujer en brazos con cuidado, sintiendo el peso ligero y el olor dulce mezclado con la sangre. La colocó sobre el caballo, sujetándola con un brazo, mientras conducía al animal con el otro. El camino de vuelta pareció más largo. El corazón le latía en el pecho. Su cabeza daba vueltas en preguntas. ¿Quién sería aquella joven? ¿Qué hacía sola en aquel tramo aislado? ¿Y qué diría el patrón si descubría que Diego había traído a una extraña dentro de la hacienda? Cuando llegó, doña Silda corrió hacia afuera con el delantal sucio de harina en las manos. «¡Dios mío, hombre! ¿Qué ha pasado?» Diego solo respondió. «La encontré tirada en la carretera. Creo que chocó con el coche. Necesito que me ayude, señora». Fueron directo a la casa, simple donde él vivía, lejos del edificio principal. Acostaron a la joven en la cama de Diego, y doña Silda comenzó a limpiar las heridas con algodón y agua tibia. La sangre ya había parado, pero su rostro seguía muy pálido. La tarde caía en tonos anaranjados cuando ella abrió los ojos por primera vez. Miró a su alrededor, confusa, sin reconocer el lugar. «¿Dónde estoy?» Su voz salió débil, temblorosa. Diego se adelantó, encendiendo la lámpara de aceite. «Está a salvo, señorita. La encontré tirada en la carretera». Intentó sonreír, pero su rostro delataba preocupación. Ella se llevó la mano a la cabeza, sintiendo el dolor, y al tocar el vendaje improvisado, le lanzó una mirada de sorpresa y gratitud. «Gracias». Diego se apoyó en la pared, con el sombrero en las manos. El silencio entre ellos era denso, cortado solo por el crepitar del queroseno en la lámpara. Él le preguntó su nombre, pero ella tardó en responder. Parecía dudar, como si quisiera ocultar algo. Después de un instante, solo dijo, «Laura». Diego repitió despacio, probando el sonido. «Laura». Y el nombre pareció llenar la pequeña habitación con una presencia que le era extraña y familiar al mismo tiempo. Poco a poco, ella recuperó parte de la conciencia y contó a una aturdida que venía de lejos. Intentaba llegar a la ciudad vecina, pero se perdió y acabó tomando la carretera equivocada. Cuando el neumático reventó, perdió el control. Diego escuchó atentamente, sin interrumpir. Sentía una mezcla de lástima y fascinación por aquella mujer tan ajena a su mundo. Las manos de ella, aún heridas, tenían uñas bien cuidadas, anillos finos. La piel, incluso sucia de tierra, desprendía un ligero perfume a flor cara. Él nunca había visto a alguien así tan de cerca. Durante los días siguientes, Laura tuvo que quedarse allí para recuperarse, ya que la herida y la debilidad le impedían marcharse. Diego la cuidaba con una dedicación sencilla, casi tímida. Le cambiaba las compresas, preparaba el caldo que doña Silda le había enseñado y dejaba a su hijo curioso observándolo todo desde lejos. A Lucas le agradaba Laura. Se sentaba cerca de la cama y le hacía preguntas infantiles, logrando suaves sonrisas de ella. A veces, Laura cerraba los ojos y dejaba que el sonido de la voz del niño llenara el silencio, como si aquel hogar improvisado fuese el refugio que no sabía que necesitaba. Durante las noches, Diego se sentaba en el umbral,
mirando el cielo, salpicado de estrellas, mientras el viento cálido mecía las hojas de los mangos. El sonido de los grillos era el único acompañamiento de su soledad habitual. Pero, esta vez, había algo diferente en el ambiente. Dentro de la casa, una respiración femenina marcaba un ritmo nuevo. Sentía una inquietud que no sabía nombrar. Cierta mañana, Laura pidió levantarse y tomar un poco de aire. Diego la ayudó a salir, apoyando el brazo de ella sobre el suyo. Caminaron despacio por el patio, el sol dibujando sombras alargadas en el suelo. Ella contó que trabajaba en la administración de fincas. Provenía de una familia de empresarios del campo. Hablaba con un tono firme, seguro, y cada palabra suya parecía venir de un mundo distante del de él. Diego escuchaba más de lo que hablaba, intentando comprender cómo una persona con aquel aire tan refinado podía haber terminado allí, casi muerta, en el límite del pastizal y la soledad. Los días siguieron su curso, y la presencia de la muchacha empezó a alterar la rutina. Doña Silda murmuraba por los rincones. Algunos vaqueros miraban curiosos, e incluso el patrón comenzó a preguntar por qué Diego andaba tan callado. Él desviaba el tema, temiendo revelar lo que había sucedido. Laura, por su parte, parecía cada vez más pensativa, como si algo la preocupara más allá del accidente. Cierta vez, cuando Diego entró para dejarle el café, ella estaba llorando en voz baja. Él fingió no oír, respetando aquel límite invisible que separa el consuelo de la incomodidad. Sin embargo, la convivencia forzada comenzó a transformar a ambos. Laura descubrió en el silencio de la finca una paz que no sentía hacía años. Diego, por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que había alguien capaz de romper el aislamiento que lo rodeaba, pero ambos evitaban cruzar esa línea con palabras. Solo las miradas, lentas y discretas, traducían lo que la boca aún no se atrevía a decir. Una tarde de lluvia ligera, Laura se quedó en el porche observando el cielo grisáceo. Las gotas caían suavemente de las tejas y Diego cortaba leña no muy lejos. Hubo un momento en que ella lo llamó por su nombre, con voz suave. Quería agradecer. Dijo que no sabía cómo recompensar lo que él había hecho. Diego solo respondió que no necesitaba agradecer, que cualquiera habría hecho lo mismo, pero sus ojos decían lo contrario. Lo que él había hecho no era solo ayuda, era cuidado, y el cuidado es algo que viene del corazón, no de la costumbre. Aquella noche, Laura tardó en conciliar el sueño. El sonido distante del viento cortando el maizal parecía mezclarse con la confusión de sus pensamientos. Algo dentro de ella se agitaba. Quizá era la gratitud, quizá la culpa, quizá un presentimiento que todavía no lograba comprender. Había secretos que ella no quería revelar, y Diego, sin saberlo, dormía cerca del inicio de una historia que iba a cambiar su vida patas arriba. Afuera, el campo dormía bajo el mismo cielo antiguo, pero dentro de aquella casa sencilla, dos vidas, tan distintas, comenzaban a alinearse en silencio, sin imaginar que pertenecían al mismo destino, un destino que pronto revelaría el más improbable de los vínculos. Los días siguientes transcurrieron lentos, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para ellos. El sol pasaba dibujando líneas en los árboles del patio y se posaba sobre las hojas secas, haciendo que el aire oliera a tierra caliente. Dentro de la casa, pequeña, Laura ya conseguía caminar sola, todavía un poco temblorosa, pero sin dolores fuertes. La cicatriz en la frente empezaba a desaparecer, aunque el trauma del accidente todavía se asomaba en sus ojos, a veces cuando el silencio se hacía demasiado opresivo. Diego continuaba con su rutina de siempre, pero ahora había un nuevo ritmo en las mañanas. Incluso antes de ir al corral, miraba discretamente por la ventana para ver si Laura estaba bien.
A veces, ella se sentaba en el porche, cubierta con la sábana clara que él había apartado, observando al campo despertar. El viento jugaba con su cabello, y Diego fingía estar ocupado con el arreo, solo para darse el derecho de mirarla un poco más. Había algo en aquella escena, una mujer elegante rodeada de gallinas y olor a pasto, que lo dejaba confuso y a la vez encantado. Laura también lo observaba, incluso sin que él se diera cuenta. Admiraba la forma en que se movía, firme, sin prisa, como si su cuerpo supiera exactamente lo que hacer sin necesidad de pensar. Una sencillez que contrastaba con el caos de la vida de donde ella provenía. En los pocos días que había pasado en aquella hacienda, había sentido algo nuevo: seguridad. No porque el lugar fuera cómodo, o porque hubiera lujo alguno, sino porque allí el tiempo parecía obedecer a otro tipo de regla, y la mirada sincera de aquel hombre le traía una calma que hacía mucho que no recordaba sentir. Al final de una tarde, después de alimentar al ganado, Diego encontró a Laura sentada en una vieja silla de paja. El sol ya se despedía, pintando el cielo de rosa y dorado. Él la sonrió, una sonrisa que mezclaba gratitud y tristeza. Él le preguntó si se estaba sintiendo mejor. «¿Estás más fuerte?» Su voz era suave, cargada de genuina preocupación. Ella respondió que sí, y que nunca imaginó que un lugar tan sencillo pudiera hacerla sentirse viva otra vez. Diego acercó el taburete y se sentó cerca. Permanecieron en silencio, escuchando el sonido de los grillos y del viento que soplaba suavemente. Fue ella quien rompió el silencio. «Vives aquí desde hace mucho, ¿verdad?» Él asintió. «Casi toda la vida. Solo me fui para probar suerte en la ciudad, pero regresé cuando mi padre enfermó, y nunca más me marché». Laura miró hacia el suelo, jugando con sus propias manos. «Debe ser bueno tener raíces». Diego sonrió de medio lado, con la mirada perdida en la línea del horizonte. «Es bueno, pero también ata. Veces dan ganas de ver el mundo, ¿sabes? Pero quien tiene un niño pequeño no puede permitirse ese lujo». Lo dijo con una naturalidad que dejaba clara la renuncia implícita en sus palabras. Laura escuchó en silencio, percibiendo en aquel hombre una fuerza que no provenía del orgullo, sino de la supervivencia. Intentó imaginar el dolor que debió suponer perder a su mujer, criar a un hijo solo y seguir en pie. Sintió un nudo en la garganta y desvió la mirada antes de que él se diera cuenta. Aquella noche, la lluvia regresó, gruesa, rápida, llena de truenos que hacían estremecer el techo de zinc. Laura se asustaba con cada estruendo. Diego, acostumbrado a las tormentas, rió en voz baja. El niño, Lucas, se despertó asustado y corrió al regazo de su padre. Diego lo abrazó, murmurando un rezo antiguo, de esos que pasan de generación en generación. Laura observaba aquella escena en la oscuridad iluminada por relámpagos, y un pensamiento cruzó por su mente. Hacía tiempo que no veía un amor tan puro, tan sencillo, un amor que se mostraba en las pequeñas cosas. A la mañana siguiente, el sol volvió fuerte y el olor a tierra mojada lo invadió todo. Laura salió a caminar, con el suelo aún húmedo bajo sus pies. Pasó por las cercas, miró los árboles, el verde que brillaba tras la tormenta. Sintió el deseo de quedarse allí más tiempo, sin prisa por volver a la antigua rutina. Pero el móvil, olvidado desde el accidente, volvió a funcionar. Una secuencia de mensajes apareció en la pantalla, todos del mismo número, el del administrador de la hacienda donde trabajaría los próximos días. El nombre de la hacienda era el mismo donde ella se encontraba, la propiedad de don Valdemar. El shock hizo que su corazón se acelerara. Por un instante, todo pareció mezclarse. Laura venía justamente para asumir la gestión administrativa de aquella finca, donde Diego trabajaba. El viaje
Era para conocer el lugar antes de presentarse oficialmente al propietario, pero el accidente lo había cambiado todo. Ahora, tumbada en la cama de su propio empleado, sin que él supiera quién era realmente, sentía el peso de un secreto casi inconfesable. Guardó el teléfono de nuevo, con la mirada perdida. ¿Cómo contárselo? ¿Cómo explicar que, sin querer, se había convertido en la nueva jefa de la hacienda donde él vivía y trabajaba hacía años? Y, más que eso, ¿cómo enfrentar la mirada sincera de quien solo la había visto como una mujer herida y no como alguien que venía de una vida privilegiada? Mientras tanto, Diego cuidaba del caballo en los establos, tarareando en voz baja. Laura apareció en la puerta, intentando ocultar el nerviosismo. Él se giró y sonrió. «Buenos días, muchacha. ¿Ha dormido bien?» Ella respiró hondo, asintió con la cabeza, pero no respondió de inmediato. Permanecieron unos segundos mirándose, hasta que Laura desvió la mirada. Solo dijo que necesitaba ir al pueblo a resolver algunas cosas, aun sin saber si conseguiría enfrentarse a don Valdemar con la cabeza alta. Diego se adelantó. «Puedo llevarla en carro hasta la carretera, si quiere, señorita». El tono de él era respetuoso, y Laura aceptó, a pesar del miedo de terminar diciendo más de lo que debía. El camino hasta la carretera fue silencioso. El viento agitaba su cabello, y Diego, con las manos firmes en las riendas, intentaba disimular cuánto le oprimía el corazón al verla marcharse. Cuando llegaron al punto donde comenzaba el asfalto, ella le dio las gracias. La mirada de él se quedó mirándola un instante demasiado largo, y luego bajó la mirada. «Si necesitas volver, el camino siempre estará abierto», dijo, antes de girar el caballo y marcharse. Laura se quedó inmóvil, mirando cómo la carreta se alejaba hasta perderse en el polvo. Sentía el peso de sus palabras y el conflicto en su propio pecho. Regresó al pueblo, todavía aturdida por la emoción. Al llegar a la casa principal de la hacienda, y fue recibida por don Valdemar, un hombre alto, de voz grave y mirada desconfiada. «Me alegro de que por fin haya llegado con seguridad», dijo él, sin saber que ella casi había muerto en el camino. Laura respiró hondo y respondió que sí. Él la condujo a la oficina y comenzó a explicar los asuntos. La hacienda estaba bajo nueva dirección por orden de su compañía, y ella sería, a partir de ese momento, la responsable de todo el área administrativa, incluidas las cuadrillas de campo. Diego Claro sería uno de los nombres bajo su responsabilidad. Aquella noche, ya instalada en la casa grande de la sede, Laura miraba desde el balcón hacia el campo oscuro. Todo parecía diferente, distante, aunque estuviera en el mismo lugar. El cielo era el mismo, los grillos, el olor a tierra, el silencio cortado por los sonidos nocturnos. Pero ahora había una pared invisible entre ella y aquel mundo sencillo que había conocido en los últimos días. El recuerdo de Diego, de su hijo, de la comida casera y de la hospitalidad, llegaba como un calor en el pecho. Echaba de menos la forma en que él la miraba, como si viera a alguien y no un puesto. Al día siguiente, Diego fue llamado a la oficina. Estaba nervioso y no sabía el motivo. Entró con el sombrero en las manos, la mirada siempre baja ante el jefe, pero al ver a Laura sentada detrás de la mesa, su cuerpo se paralizó. Por un instante, todo se detuvo. El sonido de los grillos fuera, el reloj en la pared, el aire, mismo dentro de la sala, parecía pesado. Parpadeó confuso, como si no entendiera lo que estaba sucediendo. Laura respiró hondo, y la voz le salió débil. «Diego, necesito que me escuches antes de sacar cualquier conclusión». El jefe explicó de forma breve que Laura era la nueva gerente general de la hacienda, responsable de todas las decisiones operativas. Luego se fue,
dejándolos a los dos solos. El silencio que quedó entre ellos era sofocante. Diego no decía nada, solo la miraba, intentando comprender por qué no le había contado nada antes. Laura intentó explicar que no lo sabía, que el accidente la había dejado desorientada y que no quiso revelarlo al principio, por miedo a parecer ingrata o arrogante. Pero Diego, aún herido por el shock, solo dijo: «Usted debió haber confiado en mí». Esas palabras siguieron resonando entre los dos durante días. Laura intentaba demostrar que seguía siendo la misma persona que él había conocido en la casa sencilla, pero la distancia ahora era inevitable. Los otros empleados empezaron a cuchichear, comentando sobre la nueva jefa elegante que de vez en cuando miraba de manera distinta al vaquero. Diego, por su parte, evitaba la casa principal y se sumergía en el trabajo, intentando olvidar el rostro que no salía de su memoria. Aún así, por la noche, cuando el sonido de los animales acunaba la oscuridad y el viento soplaba por los cobertizos, Laura bajaba discretamente hasta el corral, diciendo que quería verificar el ganado. Sabía que lo encontraría allí. Él fingía sorpresa, pero en el fondo la esperaba. Las conversaciones, antes llenas de sonrisas y ligereza, ahora venían con un peso diferente. Hablaban del trabajo, del clima, de las plantas de pasto, y detrás de cada palabra había un silencio lleno de deseo contenido y añoranza por lo que había sido simple. Una vez, Laura dijo que quería aprender a montar a caballo. Diego la ayudó, sus manos tocando las manos de ella, su cuerpo firme, detrás para guiarla. El olor de la piel de ella mezclado con el del cuero y el polvo hizo que su corazón se acelerara. Laura rió, nerviosa, para disimular el temblor, pero ese instante se quedó grabado en ambos. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para atesorar aquel toque. Después de eso, ambos pasaron a evitar gestos, miradas, pero lo que estaba entre ellos ya no podía deshacerse. La hacienda siguió su ritmo, pero algo allí hervía en silencio. Diego sabía que ella pertenecía a un mundo que jamás sería el suyo, y Laura, por más que intentara mantener la compostura, sentía dentro de sí un conflicto creciente, entre el deber y el deseo, entre lo que esperaban de ella y lo que su corazón, testarudo, empezaba a gritar. Y mientras el sol volvía a esconderse tras las montañas, proyectando sobre el campo una luz dorada y melancólica, ambos presintieron que aquello no podría durar mucho más, que algo inevitablemente iba a romperse. Y cuando eso sucediera, ni siquiera el suelo firme de la hacienda podría sostener el peso que caería sobre ellos. Las mañanas volvieron a nacer con el mismo olor a rocío y a hierba mojada, pero algo en la atmósfera de la hacienda parecía distinto. Lo que antes era rutina, ahora sonaba como una secuencia de pasos demasiado medidos, de respiraciones contenidas, de miradas que se rehuían. Desde el descubrimiento de quién era Laura, el comportamiento de todos había cambiado. E incluso si nadie decía nada, todos se daban cuenta. Laura se esforzaba por mantener la firme postura de gestora. Caminaba por la hacienda con la tablilla de apuntes en las manos, anotando detalles, observando el ganado, repartiendo órdenes discretas a los capataces. El tono de su voz era tranquilo, respetuoso, pero el avance natural de su autoridad aún causaba incomodidad entre los peones. Algunos no aceptaban bien la idea de que una mujer joven diera órdenes en aquel territorio de hombres curtidos. Otros solo se reían entre ellos, cuchicheando comentarios que mezclaban admiración y desconfianza. Diego, por otro lado, se mantenía en silencio. Hacía las tareas sin cuestionar, herraba el ganado, arreglaba cercas, recogía terneros extraviados, pero por dentro la cabeza le daba vueltas. Ya no conseguía separar el recuerdo de la muchacha frágil, durmiendo en su cama,
de la que ahora caminaba decidida y distante por los pasillos de la casa principal. Algunas tardes, cuando la veía de lejos, la luz, reflejándose en su cabello, le hacía recordar los días sencillos que habían compartido antes de que todo cambiara. Había un peso en pecho, una mezcla de orgullo y pérdida. Una mañana, mientras revisaba los abrevaderos, Diego se dio cuenta de que Laura llegaba acompañada de 2 ingenieros agrónomos. Ella lo saludó con un leve asentimiento, pero la mirada que intercambiaron fue demasiado rápida, casi imperceptible. Los otros hombres, vestidos con vaqueros limpios y camisas claras, hablaban de productividad, gestión y objetivos. Era otro vocabulario, otro mundo. Diego se apartó, fingiendo no escuchar, pero sintió en su interior la vieja sensación de desajuste, como si el suelo bajo sus pies no fuera el mismo sobre el que ella caminaba. A la hora del almuerzo, el comedor estaba ruidoso. El olor a estofado de carne, arroz fresco y legumbres llenaba el aire. Las conversaciones fluían libremente, pero bastaba con que alguien mencionara el nombre de Laura para que las voces bajaran. Algunos decían que era diferente a las otras jefasas, que parecía más humana. Otros aseguraban que era solo encanto disfrazado de educación. Diego comía en silencio, las palabras de sus compañeros revoloteando como moscas alrededor de su plato. Cuando uno de ellos insinuó que la nueva administradora quizás tenía un interés especial por cierto vaquero, Diego soltó el tenedor y se fue sin decir una palabra. Afuera, el sol quemaba el patio y el polvo se levantaba en lentos remolinos. Diego encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y miró hacia el horizonte. No era rabia lo que sentía, era vergüenza mezclada con confusión. ¿Por qué le afectaba tanto aquello? ¿Qué esperaba realmente de alguien como ella? A lo lejos vio a Laura cruzar el césped en dirección a la casa. Parecía tensa, sus pasos eran rápidos, su expresión distante. Pensó en llamarla, pero contuvo el impulso. Cada vez más sentía que ella se le escurría de las manos, empujada por una distancia que ninguno de los dos podía controlar. Esa misma tarde, Laura lo buscó en el corral. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo. Diego recogía el último lote de ganado cuando oyó sus pasos ligeros a sus espaldas. Él se giró y se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Ella dijo que necesitaba conversar. Él asintió. El aire entre ellos estaba denso. Laura respiró hondo y contó que don Valdemar andaba desconfiado, comentando que había demasiadas cosas fuera de lugar después de su llegada. Diego apretó el sombrero entre las manos y respondió despacio que sabía cómo era el patrón y que era mejor mantener la distancia por un tiempo para evitar habladurías. Laura bajó la mirada, pero no respondió. Sintió el peso de sus palabras, un distanciamiento discreto, pero lleno de significado. Permanecieron un rato en silencio, escuchando el mugido de los animales y el crujido de las cercas con el viento. Luego ella susurró, sin mirarlo, que no quería alejarse. Su voz temblaba, cargando algo entre el miedo y el deseo. Diego respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se desbocaba. Solo dijo que había cosas que debían quedarse como estaban, por el bien de ambos. El dolor en sus palabras era visible. Laura dio un paso hacia atrás, como si aquel límite invisible se convirtiera en un muro, y se fue antes de que el sol desapareciera por completo. Los días siguientes fueron de un silencio pesado. Laura evitaba cruzar la mirada con Diego, pero terminaba encontrándolo en cada rincón de la hacienda, como si el destino insistiera en ponerlos frente a frente. Él también intentaba desviarse del camino, pero siempre había algo que lo arrastraba de vuelta,
una petición de ayuda de ella, una reunión sobre el pasto, una visita técnica que los requería a ambos. La tensión se transformaba en una energía casi palpable, un fuego que ninguno de los dos sabía cómo apagar. En una de esas visitas, el azar decidió jugar en su contra. Llovía ligeramente, y Laura quiso ir personalmente a ver el desvío del arroyo que cortaba la propiedad. Diego la acompañaba, el cuero de su sombrero mojado y las botas hundiéndose en el barro. El sonido del agua corriendo y del trueno distante creaba una banda sonora de suspenso. Cuando cruzaron el pequeño puente de madera, ella resbaló. Diego fue rápido, la sujetó por la cintura antes de que cayera. Por un instante el mundo se detuvo. El contacto fue breve, pero fue suficiente. Laura lo miró, el rostro a pocos centímetros, el salpicar de la lluvia mojando las pestañas. Diego la soltó al momento sin mediar palabra. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la garganta. De vuelta a la sede, no se cruzaron palabras, pero el señor Valdemar lo vio. Estaba en el balcón, observando desde lejos. Nadie se dio cuenta, pero su mirada se endureció. A partir de ese momento, comenzó a observarlo todo con una desconfianza silenciosa. En las semanas siguientes empezaron los cambios. El patrón exigió informes diarios, cobró metas, criticó pequeños fallos. Diego sintió que el peso de las órdenes se redoblaba. Tareas que antes eran simples se convertían en pruebas. Laura intentó intervenir, pero él evitaba que ella se expusiera. Prefería cargar con el peso solo antes que ver su nombre implicado. Poco a poco, lo que antes era un lazo se convirtió en una distancia forzada, una convivencia calculada. Aún así, por la noche, ella bajaba los escalones de la casa grande y caminaba hasta el corral vacío. El sonido de las cigarras era el único testigo de lo que intentaban contener. Allí, a veces, él ya estaba, sentado, limpiando herramientas, encendiendo cigarrillos, fingiendo sorpresa al verla. Hablaban poco, conversaban sobre el tiempo, el ganado, el niño. A Laura le gustaba escuchar sobre Lucas. Un día le llevó un juguete, un camioncito de madera con ruedas rojas. El niño lloró de alegría al recibirlo, y Diego, emocionado, solo agradeció con un asentimiento. A ese gesto simple se mezclaba una ternura que dolía, pero el mundo a su alrededor parecía no perdonar. Uno de los capataces, envidioso y traicionero, comenzó a alimentar la desconfianza del patrón. Decía haber visto encuentros nocturnos, decía que Diego andaba confuso, distraído, dejando escapar al ganado. Valdemar, hombre orgulloso y controlador, no toleraba secretos. Llamó a Diego cierta tarde para una conversación en la oficina. El aire allí era frío, el olor a tabaco impregnaba el lugar. El patrón, de brazos cruzados, preguntó directamente si había algo entre él y la nueva gerente. Diego negó, sin bajar la mirada. Dijo solo que respetaba a la muchacha, como respetaría a cualquier persona bajo el mismo techo, pero el tono firme no convenció al hombre. «Cuidado con las apariencias, Diego», dijo el patrón en un tono amargo. «En este tipo de lugar, la gente sencilla no se mezcla con quien nació para mandar. Quien lo intenta pierde el rumbo». Las palabras resonaron como una advertencia y una amenaza. Diego salió de allí con la sangre hirviendo, pero sin demostrarlo. Afuera, el cielo estaba plomizo, el viento levantando polvo. Pensó en ir a ver a Laura, contarle lo que estaba sucediendo, pero decidió no hacerlo. Ella ya tenía demasiadas preocupaciones. Laura, por su parte, percibía el cambio a su alrededor. Los empleados la miraban con desconfianza y el patrón evitaba el contacto. En las reuniones notaba la ausencia sistemática de Diego. Intentaba llamarlo para las tareas y él siempre encontraba una excusa. Por la noche, sola en el amplio dormitorio de la casa,
recordaba el silencio de la cama sencilla donde se había recuperado, el sonido leve de la respiración de él y la del hijo durmiendo a su lado, y el vacío de la hora parecía aún más cruel. Mientras tanto, el pequeño Lucas enfermó. Una gripe fuerte, fiebre alta, el cuerpo débil. Doña Silda llamó a Laura a toda prisa, desesperada. Diego estaba en el pasto distante, sin saberlo. Laura salió corriendo, dejando los papeles sobre la mesa. Encontró al niño pálido, temblando. Mojó paños fríos, lo cuidó hasta que la fiebre bajó. Cuando Diego llegó, exhausto y cubierto de barro, encontró a Laura arrodillada junto a la cama de su hijo, el rostro iluminado por la luz de una vela. Por un instante, todos los muros cayeron. Él se quedó quieto, observándola, sin saber si sentía gratitud, culpa o amor. Dijo un simple gracias. Ella respondió con una sonrisa cansada. Nada más fue necesario. Aquella noche fue difícil dormir. El sonido de la lluvia golpeaba fuerte sobre el tejado, y ambos sabían que la tormenta que se formaba dentro de ellos era peor que cualquier diluvio. El destino, cruel y obstinado, preparaba el terreno para la revelación que cambiaría todo. Laura aún no lo sabía, pero el señor Valdemar estaba decidido a vigilarlos. Y Diego, a punto de enfrentarse a la pérdida de todo lo que había reconstruido, sentía como el suelo de su mundo empezaba a resquebrajarse. El viento sopló fuerte al amanecer. El cielo rojizo parecía un presagio. Laura bajó temprano, intentando actuar con naturalidad, pero sus ojos delataban inquietud. Diego ensillaba los caballos, con la cabeza gacha. Cuando se cruzaron, intercambiaron una mirada breve, profunda, tensa, que bastó para decir lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Y a la distancia, desde el balcón, el patrón los observaba en silencio, con el cigarrillo encendido temblando entre sus dedos. La primera señal de conflicto ya estaba en el ambiente. Y, como toda tormenta que madura lentamente, nadie se salvaría cuando por fin se desatara. El sol nació rojo aquel día, como si anunciara que nada volvería a ser igual. El cielo tenía un brillo extraño, entre el fuego y la sombra. El viento soplaba seco, levantando el polvo de los senderos que cruzaban la hacienda, y el silencio parecía más denso de lo habitual. Algo pesaba en el ambiente, una quietud de advertencia, como la respiración contenida antes de la explosión. Desde el amanecer, Laura estaba intranquila. No había dormido en toda la noche. Había caminado por la galería, de un lado a otro, intentando comprender lo que sentía. Era miedo, pero también un tipo de coraje que ya no podía ocultar. El cariño por Diego crecía cada día, resistía al tiempo, a las convenciones e incluso a las reglas de la propia razón. Había intentado huir de ese sentimiento, intentado hacer lo correcto, pero lo correcto no siempre encajaba en lo que el alma pedía. Al otro lado de la hacienda, Diego había despertado con el mismo peso en el pecho. Sabía que el patrón lo andaba vigilando. Los capataces cuchicheaban, los peones lo miraban de reojo, e incluso el pequeño Lucas notaba el clima tenso. Aquella mañana, mientras cepillaba el caballo, el niño se acercó y preguntó si estaban enfadados con su padre. Diego respondió que solo era el tiempo que cambiaba, pero su mirada traicionaba la verdad. La rutina continuó, pero el día parecía transcurrir de manera diferente. Laura fue hasta el pasto con su tableta para anotar datos de la nueva instalación de riego. Diego estaba allí, arreglando una valla rota. Los dos simularon sorpresa al encontrarse. Ella preguntó si todo estaba en orden con los abrevaderos. Él respondió que sí, sin levantar la mirada. El silencio que siguió era casi palpable. Laura, dubitativa, dio un paso adelante y le pidió que la mirara. Cuando él obedeció, el mundo pareció dar un paso atrás.
Su voz salió baja, firme y temblorosa a la vez. «Ya no aguanto más fingir que no pasa nada». Diego tragó saliva. Intentó responder, pero las palabras se le perdieron. Ella continuó. «Intenté evitarlo, lo juro, pero cada vez que cierro los ojos recuerdo la lluvia, tu casa, tu hijo, el silencio que había allí dentro». Él respiró hondo. El corazón le latía tan fuerte que parecía un tambor. «Eso que usted llama recuerdo es un error, Laura. Un error hermoso, pero aún así, un error». Ella negó con la cabeza, los ojos empañados en lágrimas. «Yo no veo error, veo verdad». Estas palabras bastaron para romper el muro que Diego tanto luchaba por mantener. En un impulso que ninguno de los dos planeó, él se acercó. Las manos se tocaron primero, luego los cuerpos. El beso llegó lleno de prisa, de sentimiento reprimido, de una vieja herida. Aquel instante, oculto, entre el olor a tierra y el viento que agitaba las hojas, parecía fuera del tiempo, pero nada en la finca permanecía escondido por mucho tiempo. Se oyó un ruido detrás de ellos, el crujido de una bota sobre la madera de la valla. Se giraron al mismo tiempo y vieron al señor Valdemar parado a pocos metros, el rostro enrojecido, los ojos echando chispas de rabia. El cigarrillo olvidado entre sus dedos se quemaba hasta el filtro. El silencio se hizo pesado. Diego sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Así que es esto», dijo el patrón con la voz grave y seca, como el crujido de una rama. «La gerente nueva y el vaquero». «Vaya par». Laura intentó hablar, pero él la interrumpió con un gesto. «Silencio. Yo confié en usted, señorita. La empresa confió en usted. Y así es como me lo paga. Sí, involucrándose con un empleado». Diego dio un paso adelante, la respiración pesada. «La culpa es mía». Pero Valdemar lo cortó con la mirada. «Cállate. Tú no dices nada». La tensión creció como una ola. Laura levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, y dijo con firmeza: «No me avergüenza lo que siento. Él me salvó, me ayudó cuando nadie más lo habría hecho. Y si algo sucedió, fue porque hay más humanidad en él que en mucha gente que se cree importante por aquí». El patrón dio un paso hacia ella, el rostro a centímetros del suyo. «Aquí dentro, la humanidad no paga facturas. Las reglas sostienen todo esto. Y tú las has roto». Diego apretó el puño, tratando de contener el impulso de reaccionar. La sangre le hervía, pero el miedo a perderlo todo, el trabajo, el techo, la seguridad de su hijo, lo mantuvo quieto. Valdemar, todavía más furioso, lo señaló: «Estás despedido. Te mandaré tu finiquito y quiero que desaparezcas de mi hacienda antes de que termine el día». Laura intentó protestar, pero el patrón ya le daba la espalda. Diego permaneció inmóvil, la mirada fija en el horizonte. El viento parecía cortar. Cuando Valdemar se alejó, Laura cayó de rodillas en la tierra, el rostro escondido entre las manos. Diego la ayudó a levantarse, sin decir nada. Solo se quedó allí, quieto, abrazándola durante unos segundos, hasta que ella pudo volver a respirar. «No puedo dejar esto así», dijo ella jadeando. «Puedo revertirlo, puedo hablar con él, puedo...». Pero Diego solo negó con la cabeza. «Es inútil. Un patrón, cuando se siente invadido, no da marcha atrás». Laura lo miró con desesperación. «¿Y qué vas a hacer? ¿Ahora?» «Lo que siempre hice, seguir». La respuesta fue simple, dolorosa. Él se alejó, fue hasta el barracón y empezó a juntar las pocas cosas que poseía: un par de botas viejas, algunas camisas, el retrato de Clara, su esposa muerta, y el juguete de madera de Lucas. Laura lo siguió insistiendo, pero él permanecía mudo. El niño, sin entender, observaba el movimiento. Cuando terminó de hacer la maleta, Diego llamó a su hijo y lo puso sobre el caballo.
Laura intentaba contener las lágrimas, pero la voz la traicionaba. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, respondió él. Pero ciertas historias nacen torcidas, Laura, y el mundo no perdona a quien intenta arreglar lo que ya estaba mal. Ella extendió la mano, pero él no la tomó. Solo la miró una última vez, una mirada llena de todo lo que no podía ser dicho. Y partió. El sonido de los cascos se fue alejando lentamente. Laura se quedó sola, el viento golpeándole el rostro, el olor del campo mezclado con el sabor salado de las lágrimas. Sintió un dolor profundo, como si una parte de ella hubiera sido arrancada junto con él. En los días siguientes, la hacienda se volvió fría. Las voces de los peones eran susurros. El patrón andaba callado, y Laura hacía lo posible por mantener la compostura. Trabajar era su forma de no derrumbarse. Mandó reforzar vallas, revisar cuentas, resolver asuntos pendientes, pero el vacío permaneció. Por la noche, cuando se acostaba, cerraba los ojos y escuchaba, en 1900, algún rincón de su mente, la voz de Diego diciendo las mismas palabras: ciertas historias nacen torcidas. Pasó un mes. Las lluvias llegaron fuertes, inundando el pasto y dejando el lodo espeso. El patrón, quizás movido por la culpa, comenzó a tratarla con más cortesía, pero sin cercanía. Laura hacía lo posible por ser profesional, pero su corazón vivía lejos. Una tarde, al revisar informes de gestión, vio un nombre impreso en la hoja de control de los proveedores. Diego Alves, de 1900. Souza, el mismo hombre que había jurado nunca más pisar allí ahora, aparecía como proveedor de servicios subcontratado para la entrega de pienso. Por un instante, pensó que era coincidencia, pero el corazón lo supo antes que la razón. Al día siguiente, se preparó para una visita técnica al pueblo y partió en el todoterreno de la hacienda. El camino era el mismo por donde, meses antes, había perdido el control y chocado el coche. El sol estaba fuerte, el mismo olor a polvo y combustible en el aire. Cuando se acercó al almacén, lo vio. Él, más delgado, la piel quemada por el sol, descargando sacos de pienso con sus propias manos. El encuentro fue silencioso. Él se enderezó, se limpió el sudor y por un instante sus ojos se cruzaron. Laura descendió despacio, el corazón latiéndole a 1000. ¿Has vuelto a trabajar con ellos?, preguntó con un hilo de voz. Diego se encogió de hombros. El trabajo es el trabajo. No puedo elegir a quién comprarle la comida para mi hijo. Ella bajó los ojos, sin saber qué decir. Había tanto que quería explicar, pero ninguna palabra parecía justa. Después de un rato, él le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí, pero la voz le salió temblorosa. ¿Y Lucas?, preguntó. Creciendo. Ya quiere andar conmigo por el prado. Él sonrió levemente, la primera sonrisa en mucho tiempo. Laura le devolvió la sonrisa, pero su mirada delataba que todavía había algo vivo entre los dos. ¿Me odias?, preguntó ella por fin. Diego negó con la cabeza. No se puede odiar a quien trajo calma a nuestro caos, solo que no se puede estar allí, donde la calma se convierte en tempestad. El silencio se extendió, y ella se dio cuenta de que, a una distancia, todavía había cuidado en sus palabras. Se acercó, le tocó la mano ligeramente. El toque fue breve, pero lleno de significado. Cuídate, Diego. Cuida de lo que crees, Laura. Y así volvió a subir al coche, arrancando con el corazón lleno de un dolor que dolía y curaba al mismo tiempo. En el retrovisor vio cómo su figura se encogía hasta convertirse solo en un punto en el polvo. Aquella noche, de vuelta a la hacienda, el cielo estaba límpido y silencioso. Laura subió a la terraza, miró las estrellas y sintió que parte de ella todavía vivía en aquella carretera, en aquel hombre. Quizás la vida no había sido justa, pero había sido verdadera, y en el fondo sabía que algunas historias no necesitan un final feliz.
basta con que dejen marcas lo suficientemente profundas para demostrar que existieron. El tiempo pasó con la lentitud de quien arrastra recuerdos que no se borran. Las estaciones cambiaron, el verde del campo dio paso al amarillo de la sequía y luego volvió a florecer. La hacienda seguía viva, diferente pero viva. Laura continuaba allí, firme, cumpliendo sus tareas con la misma dedicación, aunque su mirada había cambiado. Había una calma madura en cada gesto, un silencio que no provenía de la soledad, sino de la aceptación de lo que fue. En los primeros meses después de la partida de Diego, el vacío era visible. Durante el trabajo, ella se sorprendía mirando hacia el portón de entrada, como si esperara que su figura apareciera montada a caballo, trayendo al niño en brazos. Por la noche, revisaba papeles en vano, porque su mente insistía en volver a aquella voz tranquila, a su forma de ver todo con sencillez. Con el tiempo, el vacío comenzó a transformarse en un buen recuerdo. No dejaba de doler, pero dolía de una manera mansa, que enseñaba más de lo que hería. Laura aprendió a manejar las tierras de forma más cercana. Iba al corral, conversaba con los peones, escuchaba historias, respetaba silencios. Poco a poco, empezó a ganarse el respeto de todos. Ya no era vista como la chica de la ciudad, sino como alguien que se mezclaba con el polvo y el trabajo. Incluso don Valdemar, ahora envejecido y cansado, parecía notar la diferencia. Un día la llamó a la oficina y le dijo, entre sorbo y sorbo de café: «Eres testaruda, pero tienes fibra». Su mirada ya no era de rabia. Era la de alguien que reconocía que había subestimado a otra persona. A pesar de todo, Laura nunca más intentó borrar el recuerdo del vaquero. Usaba aquella parte de la historia como una fuerza silenciosa. Se decía a sí misma que algunas personas pasan por nuestra vida para devolvernos el camino de vuelta a nosotros mismos. Y Diego había sido exactamente eso, el espejo donde ella vio lo que era real, lo que era puro. Mientras tanto, en la aldea vecina, Diego recomenzaba en silencio. Había arrendado un pequeño pedazo de tierra en la parte trasera de la casa de un compadre y criaba algunas vacas lecheras. El trabajo era pesado, pero la libertad de no tener jefe lo hacía respirar mejor. Lucas ya tenía 5 años, era listo, corría por los pastos y gritaba el nombre del perro, un perro mestizo flaco, que había recibido de regalo de un vecino. A veces, al ver a su hijo jugando, Diego recordaba el día en que Laura lo cuidó durante la fiebre. La imagen no salía de su memoria. La muchacha arrodillada junto a la cama, la luz de la vela, el cariño en sus gestos. Era un cuadro que el tiempo no conseguía desvanecer. Cierta tarde recibió una visita inesperada. Era el señor Valdemar, ahora con el cabello blanco y la salud visiblemente frágil. El caballo traía polvo y arrepentimiento al mismo paso. Diego lo recibió con respeto, ofreciéndole agua y un asiento. El viejo sonrió cansado. Dijo que se estaba deshaciendo de las tierras, que Laura continuaría al mando de parte de la hacienda. Y antes de irse, lo miró profundamente a los ojos. «Me equivoqué contigo, muchacho. La vida es demasiado dura para que perdamos por orgullo lo que es raro». Diego solo asintió, sin rencor. Aquella silenciosa petición de disculpa valía más que cualquier dinero. En los meses siguientes, la pequeña ganadería de Diego prosperó. Empezó a suministrar leche artesanal al mercado local, y con el tiempo juntó lo suficiente para comprar su primera camioneta pequeña. Los días seguían siendo simples, pero llenos de sentido. El trabajo lo mantenía en pie, el hijo lo mantenía humano, y el recuerdo de Laura lo mantenía íntegro. Lejos de allí, la vida de Laura también comenzaba a tomar otros rumbos. Recibió una invitación para formar parte del Consejo Regional de Gestión Rural, resultado del éxito de los cambios
que había implementado en la hacienda. Se negó al principio, temiendo abandonar el lugar que había aprendido a amar. Pero, después de reflexionar, se dio cuenta de que era hora de expandir lo que había aprendido allí. El valor de la tierra, del trabajo y de la gente sencilla. Aceptó el cargo, pero prometió visitar la hacienda siempre que pudiera. El día en que se marchó, los empleados se reunieron para despedirse. La escena estuvo marcada por abrazos y recuerdos. Doña Cilda, emocionada, fue quien le entregó una pequeña caja de madera. Dentro de ella había una fotografía antigua, tomada a escondidas un día de cosecha. Laura, sonriendo junto a Diego y del pequeño Lucas, con el sol brillando a sus espaldas. Laura se quedó paralizada, incapaz de articular palabra. La cocinera solo acertó a decir: «Hay encuentros que Dios escribe de tal forma que ni el tiempo consigue borrarlos». Sin saber exactamente qué responder, Laura guardó la caja, se despidió de todos y tomó la carretera. El aroma del campo quedó atrás, pero el sentimiento permaneció con ella. Pasaron los meses y el destino, terco como el viento, continuó cruzando sus caminos. Era el final de la tarde cuando Laura, ya instalada en una pequeña ciudad vecina, decidió visitar el mercado rural. Buscaba proveedores para un nuevo proyecto de capacitación agrícola. Caminaba entre los puestos, observando los quesos, la miel, las frutas, hasta que una voz conocida llamó su atención. Era Diego. Estaba detrás de un puesto sencillo, vendiendo quesos y botellas de leche fresca. Su hijo lo ayudaba, orgulloso. Laura se quedó inmóvil por unos segundos, observándolo sin saber si debía acercarse. Pero Diego la vio. La mirada era la misma de siempre, tranquila, sincera, llena de palabras no dichas. Ella se acercó, con el corazón acelerado. Él se ajustó la gorra y sonrió levemente. «Sabía que tarde o temprano nuestros caminos se volverían a cruzar», dijo él, con la serenidad de quien ya ha aceptado el destino. «¿Estás bien?», respondió Laura con los ojos anegados. «Y Lucas está enorme». El niño la miró con curiosidad. No la recordaba bien, pero reconoció el rostro de algún hermoso rincón de sus recuerdos de infancia. Diego puso la mano sobre el hombro de su hijo. «Esta señorita te cuidó un día, hijo, cuando estuviste malito». El niño esbozó una sonrisa tímida, y Laura se agachó hasta su altura. «Tienes unos ojos fuertes, iguales a los de tu padre». Diego rió en voz baja. El sonido de su risa era el mismo que ella recordaba, y eso bastó para disipar cualquier distancia. Se quedaron allí, conversando mientras el sol descendía lentamente, dorando el mercado. Hablaron sobre el trabajo, la vida, el tiempo, todo con la ligereza de quien ya ha sufrido lo suficiente para aprender a no desperdiciar lo bueno. Cuando Laura se despidió, Diego le preguntó si se quedaría por la ciudad. Ella respondió que sí, al menos por un tiempo. Su mirada brilló, pero no se hizo ninguna promesa, solo una comprensión silenciosa. El tiempo no borra lo que es verdadero, solo lo madura. En los días siguientes, Laura visitó la propiedad de Diego. Se quedó impresionada con lo que él había construido. Vallas bien hechas, el corral limpio, el alambre reluciente bajo el sol. Él le mostró todo con la modestia de quien nunca necesitó presumir. Habló de sus planes de ampliar la producción, de enseñar a su hijo a respetar la tierra. Laura escuchaba cada palabra como si fuera música. Al final de 1900, la tarde antes de irse, se detuvieron uno al lado del otro, mirando el campo. El viento soplaba cálido, trayendo el olor a leche recién ordeñada y a monte. Él le preguntó si se arrepentía de algo. Laura pensó por un instante y respondió: «El arrepentimiento es cosa de quien quiere volver atrás. Yo solo quería seguir, pero de una mejor manera». Diego sonrió,
comprendiendo. En silencio, ella sacó del bolsillo la antigua fotografía que le había dado Zilda y se la entregó. Creía que esto debía estar contigo. Él sostuvo la foto con cuidado, como si fuera frágil, y sonrió. A veces, la vida nos separa para arreglar lo que no estaba listo. Laura asintió, con el corazón ligero. La vida no les había dado un final feliz de telenovela, sino algo más verdadero, la oportunidad de reencontrarse sin rencor, cada uno completo por dentro. En los meses siguientes, la amistad entre los dos regresó de forma natural. No había necesidad de etiquetas, promesas o planes imposibles. Solo un respeto silencioso, una admiración mutua. Laura seguía involucrada en los proyectos agrícolas y a menudo compraba productos directamente de la pequeña granja de Diego. Con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes, pero sin la urgencia del pasado. Era algo sereno que encajaba en la vida real. Cierta noche, al final de un evento sobre agricultura sostenible, Laura fue invitada a hablar sobre las lecciones aprendidas en el campo. Delante del micrófono se detuvo un instante antes de empezar. Miró al público, respiró hondo y contó, en pocas palabras, lo que había vivido sin mencionar nombres. Aprendí que la fuerza del campo no proviene solo de la tierra, sino de las personas que la pisan, y que, a veces, el destino nos pone ante alguien no para que se quede, sino para mostrarnos quiénes somos en realidad. Algunos encuentros no se olvidan, nos moldean, nos engrandecen y nos recuerdan que el amor también es valentía. El auditorio permaneció en 1980. Silencio durante unos segundos antes de aplaudir. En medio del público, escondido al fondo, un hombre con sombrero sonrió discretamente y, sin ser advertido, se marchó antes de que la conferencia terminara. De vuelta a la hacienda, esa noche, Laura subió a la terraza y contempló el cielo estrellado. Cerró los ojos y sintió el viento en el rostro. No sabía si el destino la uniría de nuevo a Diego de forma definitiva, y eso ya no importaba. Lo que importaba era saber que habían sobrevivido, que se habían encontrado, se habían perdido y se habían reconstruido. A la misma hora, a pocos kilómetros de allí, Diego se recostaba en su hamaca, con su hijo durmiendo a su lado. El sonido de los grillos era el mismo que un día acunó sus noches en la antigua hacienda. Cerró los ojos y pensó en ella con gratitud. Y si quedó alguna lección, fue la de que el amor verdadero no necesita triunfar para que valga la pena. Basta con que exista por un tiempo que nos transforme. Y así, entre el silencio del campo y el eco de los recuerdos, las vidas de Laura y Diego siguieron, cada una a su ritmo, cada una tocando la del otro sin necesidad de aferrarse. El destino, como el viento, seguía soplando, y en cada nota de ese soplo había un pedazo de su historia, la historia de un padre que salvó a una joven perdida y descubrió sin saberlo que ambos se habían salvado.